Disonantes, podcast feminista. Sean bienvenidas todas las personas a Disonantes, podcast feminista. Damos inicio al episodio de apertura del primer ciclo del año dedicado a pedagogías feministas. Con este ciclo queremos compartir con quienes nos escuchan algunas reflexiones acerca de la contribución del feminismo al ejercicio pedagógico, el diálogo de saberes y a la construcción colectiva de conocimiento. De este modo, en esta oportunidad nos acercaremos al relativamente novedoso tema de la educación popular feminista. Iniciemos este episodio, entonces, con la participación de Pau, March, Isa, Nata y quien les habla, Lu. Hecho noticioso. Título del 8M está que arde. Feministas satánicas vuelven de donde las mataron. El pasado, lunes 8 de marzo, centenares de mujeres y disidencias sexuales salimos a conmemorar el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras a las calles. Nos movilizamos en todo el mundo por las históricas y nuevas banderas que han forjado el calor de la organización de mujeres y disidencias del movimiento feminista. A través de nuestras consignas, como eso que llamas amor y cuidado, el trabajo no remunerado, o el trabajo sexual también es trabajo, marchamos, gritamos, empapelamos, llenamos las calles de morado dignidad, denunciamos de todas las formas la opresión misógina, machista, homofóbica, transfóbica, defensora de la familia tradicional y el capitalismo. La movilización bogotana estuvo enfocada principalmente en la visibilidad de nuestras grandes consignas, como ni una menos, vivas nos queremos, aborto libre, seguro y legal, y saquen sus rosarios de nuestros ovarios. Y aunque siempre seguirán vigentes hasta que acabemos con este sistema heteropatriarcal capitalista, es importante decir que nos faltó enfatizar más en este 8M contra la explotación laboral que tanto hemos sufrido las mujeres diversas y disidentes y por lo cual nos tomamos las calles los 8 de marzo. Recordemos que nuestras vidas siguen siendo marcadas por la opresión capitalista, por las violencias machistas que sufrimos en nuestro trabajo, por la precariedad en los mismos, por los procesos de exclusión derivados de nuestros empleos, por la expulsión de nuestras viviendas por no tener camello, por la homofobia y la no corresponsabilidad ni de los hombres ni del Estado en los trabajos del cuidado. Queremos reconocer que en la marcha quisimos denunciar en cada paso, a viva voz y con todo y fuego, los feminicidios. En particular, la tasa de este inicio de año 2021 en Colombia, que son más de 128 feminicidios registrados solo en medicina legal, además de las violencias machistas que vivimos a diario, como el acoso callejero, la violación, la violencia psicológica, simbólica, física y demás. Ya no volverán a tener la comodidad de nuestro silencio. Ahora bien, frente a los hechos ocurridos en la Iglesia La Tercera, ubicada en el centro de Bogotá, dirección carrera séptima, número 1607, queremos decir que frente a todos los testimonios escritos y entrevistados por la revista Semana, El Tiempo o El Espectador asegurando que una feminista o varias flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser, mencionarles que tengan calma. Aún nos siguen matando, violando, aún el patriarcado nos quita la vida. Además, esto no fue más que un pequeño gesto del descontento por todas las mujeres quemadas por la Iglesia a lo largo de la historia, por las que hoy ya no están con nosotras. Pero sí que es cierto que las brujas volvieron del inframundo para recordarles a los agresores que ya no tenemos miedo a hablar, que no habrá más ni una agresión sin respuesta. Volvimos para quemar el patriarcado y gritar, ya no estamos solas, estamos organizadas. Y claro, somos las nietas de todas las brujas que nunca pudiste quemar. Finalmente, decir que rechazamos los actos transfóbicos que se presentaron en la movilización, pues el único cuerpo equivocado es el de la policía. No olviden que el fascismo es camaleónico y ahora está mutando en piel transfóbica, pero seguiremos en pie de lucha, llenando las plazas, las escuelas, las fábricas, juntándonos, de perspectiva feminista, libertaria, horizontal, autogestiva y organizada. Arriba las que luchan.
Iniciamos el ciclo de pedagogías feministas con un episodio dedicado a la educación popular feminista. Decidimos poner este concepto en signos de interrogación, pues hoy es un debate abierto. ¿Por qué se le agrega el adjetivo feminista al concepto de educación popular? ¿No es la educación popular lo suficientemente abarcadora para contemplar dentro de su sujeto pedagógico a las mujeres y las disidentes? Al ser la educación popular una corriente política pedagógica cuya intencionalidad es la emancipación, ¿no estaría dentro de esta intención transformadora la lucha feminista? ¿Qué diferencia política y pedagógicamente a la educación popular de la educación popular feminista? Reconocemos que estos interrogantes fueron disparadores de algunos debates que abordamos desde nuestra organización y que queremos compartir con quienes nos escuchan. Para ello vamos a centrar nuestra atención en el texto Educación Popular Feminista, una búsqueda de una propuesta metodológica, escrito en el año 2010 por Ana Felicia Torres, sobre una redacción inicial de Marisol Garcés. Ana Felicia es antropóloga social y teóloga, integrante del Espacio Nacional de las Mesoamericanas en Resistencia de Costa Rica. Es también educadora popular feminista y ha trabajado en procesos de sistematización de experiencias de mujeres y economía feminista. Ana Felicia inicia el texto con una afirmación provocadora. A diferencia de la educación popular que viajó por América Latina en las últimas décadas del siglo pasado, sustentando muchos de los procesos denominados populares, la educación popular feminista no es ciega al género. Pese al dejo capacitista de la afirmación, nos parece importante reconocer que la autora desarrollará esta crítica a partir de identificar las dificultades que ha experimentado la educación popular para construir una visión política, epistemológica, metodológica y pedagógica que integre y visibilice los vasos comunicantes y refuerzos que hay entre las múltiples opresiones que subsisten en la compleja trama social, tales como las clases sociales, los géneros, grupos de edad, grupos étnicos, disidencias sexogenéricas, entre otras. A partir de este ejercicio de identificación, Ana Felicia nos presenta una apuesta colectiva por construir otra educación popular posible que privilegie a las mujeres, y nosotras agregaríamos a las disidentes, como productoras de conocimiento transformador. Así que detengámonos en cada uno de los apartados que componen el texto. La primera parte incluye los aportes de Marcela Lagarde y Patricia Castañeda en relación con la construcción de una metodología de la investigación feminista y que en última será el sustento teórico, epistemológico y metodológico que nutre las reflexiones sobre la educación popular feminista que Ana Felicia nos presenta. En ese sentido, la autora reconoce que la metodología de investigación feminista pone en el centro a las mujeres como sujetas y no como objetos, lo que implica, entre otras cosas, considerar a las mujeres en plural, es decir, como un grupo heterogéneo de mujeres diversas que se definen por sus situaciones específicas como la etnia y la clase y por otras condiciones como la edad, el parentesco, la sexualidad, la religión, etc. Asimismo, la metodología de investigación feminista no es una investigación sobre las mujeres, sino que se trata de una investigación que se realiza con, por y para mujeres, y esto marca una diferencia sustantiva con otras apuestas investigativas, ya que se produce conocimiento a partir de desmontar el androcentrismo, el sexismo, la misoginia y cualquier sesgo de género inherente a la producción patriarcal del conocimiento. Aquí nos parece importante mencionar que es imprescindible reconocer también a las disidentes sexuales y de género como sujetas de la metodología de investigación feminista, ya que en el texto no se hace tanto énfasis en el papel de las disidencias y en sus aportes a la teoría e investigación feminista. Siguiendo con la primera parte del texto, Ana Felicia nos presenta 3 claves epistemológicas de la investigación feminista que a nosotras nos parece clave tener siempre presente: la visibilización, la desnaturalización y la historización. En palabras de la autora, la visibilización consiste en hacer visible la existencia de las mujeres y la forma en que éstas están presentes en el mundo. La visibilización documenta la exclusión y la injusticia, y además permite sacar a la luz los conocimientos, los saberes, los valores, las formas de producción, la estética, los conceptos filosóficos, los cuerpos y las sexualidades, las concepciones del mundo,
las posiciones políticas, los aportes económicos, materiales y simbólicos, las creaciones artísticas, las expresiones del ser, y hace ver las mujeres que permanecen desconocidas, ignoradas, silenciadas u omitidas. La visibilización también es un ejercicio de develación, de ir revelando el androcentrismo, el sexismo, la heteronorma, el etnocentrismo, el clasismo y el racismo que naturalizan o justifican la subordinación y la opresión. Por su parte, la desnaturalización se opone a la idea de las identidades esenciales e implica desconfiar y hacerle frente a todo aquello que, amparado en la ciencia, la religión o la cultura, justifica de alguna manera la subordinación. Y finalmente, la historización, que en palabras de la autora, consiste en revelar el conjunto de procesos inherentes a la invisibilización y la naturalización, mostrando los mecanismos, a veces sutiles, a veces abruptos, a través de los cuales se subordinó a las mujeres y lo femenino. Es entonces a partir de estas bases epistemológicas, teóricas y metodológicas que Ana Felicia nos presenta sus críticas a la educación popular. Inicia reconociendo que en la educación popular hay huellas profundas del trabajo y del cuidado de miles de mujeres que se han desempeñado como educadoras populares en organizaciones mixtas y no mixtas. Sin embargo, todo este trabajo, todas estas reflexiones no se han traducido en una propuesta metodológica, ética y política que desde la educación popular reconozca a las mujeres como sujetas y valide sus opresiones como un lugar de producción de conocimiento y de construcción de alternativas de sociedad. Al respecto, nosotras reconocemos que basta con echar un vistazo a Internet para confirmar que son muy pocas las autoras referenciadas en la educación popular y que aún hoy las voces más representativas de la corriente siguen siendo en su gran mayoría masculinas. Sin embargo, creemos que afirmar que la educación popular no ha contemplado a las mujeres como sujetas pedagógicas es una afirmación que debe matizarse en la medida en que es a partir de la década de los 80 que la educación popular amplía y diversifica su trabajo. En las últimas décadas del siglo pasado, tras la caída del muro de Berlín y la crisis del paradigma socialista, así como con la derrota del sandinismo y la desmovilización de las insurgencias en Centroamérica, la educación popular va a centrar su atención en los nuevos movimientos sociales e iniciará un trabajo político y pedagógico con sectores estudiantiles, campesinos, de mujeres, ambientales, de economía solidaria, etc. Este nuevo momento se reconoce como la refundamentación de la educación popular, caracterizado también por el crecimiento de experiencias educativas impulsadas por y para mujeres. Pese a esta ampliación del sujeto pedagógico, es preciso también mencionar que aún hoy existe una deuda histórica con los sectores disidentes y más aún con las personas con discapacidad. La educación popular no ha elaborado a profundidad una propuesta política, epistemológica, metodológica y pedagógica que piense el diálogo desde otras corporeidades y existencias. En ese sentido, es preciso que la educación popular se comprometa con potenciar los procesos de comunicación, traducción y diálogo con las existencias diversas y rebeldes. Otras de las críticas desarrolladas por Ana Felicia es que la educación popular, incluso en sus versiones más novedosas, continúa teniendo como base un marco teórico y epistemológico relacionado con el materialismo histórico, la dialéctica, el posmodernismo y el constructivismo, y por tanto no ha logrado interiorizar los aportes de la teoría feminista. Lo anterior se traduce en que tiende a privilegiar el uso de epistemologías que desarrollan el pensamiento lineal, a no generar rupturas con el pensamiento binario, a desestimar lugares de conocimiento como las emociones, los sentimientos, las intuiciones, el cuerpo y la misma naturaleza, y finalmente a desencadenar procesos de reflexión y de concientización sustentados esencialmente en la racionalidad consciente de las y los participantes. Frente a lo anterior, nos parece pertinente poner a consideración las propuestas que se desarrollaron en el periodo de refundamentación de la educación popular, en especial aquellas que cuestionaban la centralidad de lo conceptual, lo argumental y la razón en el diálogo de saberes. Estas propuestas plantean que es preciso reconocer que se construye conocimiento a partir del diálogo cultural o la negociación cultural, y ello implica, entre otras cosas,
que se construye conocimiento con las emociones, con el cuerpo y sus sentires. Así que, nuevamente, consideramos que algunas de las críticas que presenta Ana Felicia deben matizarse, pues hay experiencias como la de la Asociación Dimensión Educativa de Colombia, que problematizaron desde la década de los 90 algunos de los elementos expuestos por Felicia y construyeron propuestas para operativizar el diálogo cultural y de saberes. Para terminar, vamos a pasar a los elementos propositivos que Ana Felicia presenta en el texto. Como punto de partida, la autora afirma que la educación popular feminista es sustantivamente política y adjetivamente pedagógica, comunicativa e investigativa. En ese sentido, la opción por construir una educación popular con una perspectiva política feminista pasaría por las siguientes apuestas. Primero, poder evidenciar y denunciar sistemáticamente las opresiones de las mujeres y disidentes en relación con el género, clase, edad, etnia, opción sexual, discapacidad, condición migratoria, etc. Así como las relaciones de poder patriarcales, más aún cuando éstas inspiran visiones políticas y epistemológicas. Segundo, desafiar permanentemente el pensamiento binario dicotómico, así como evidenciar y cuestionar la heteronormatividad y la heterorrealidad presente en los procesos de conocimiento y de transformación de la realidad. Tercero, recuperar las subjetividades, las emociones, el cuerpo y las espiritualidades como lugares de producción de conocimiento y de transformación de la realidad. Asimismo, relativizar el conocimiento centrado en la racionalidad patriarcal. Cuarto, aportar en la reconstrucción de las relaciones políticas entre mujeres y las rebeldías personales y colectivas. Quinto, pedagogizar y politizar todas las dimensiones de la vida, especialmente las personales y relacionales, como la maternidad, la nutrición, las sexualidades, las relaciones de amistad entre mujeres, el uso del tiempo libre, el consumo, las espiritualidades, entre otras. Sexto, legitimar los saberes y conocimientos de las mujeres y disidentes. Les da crédito creer que dan cuenta de la realidad. Asimismo, debe plantear de manera consistente la tarea ética y política de acuñar nuevos conceptos para nombrar las nuevas prácticas que estamos tratando de crear. Y finalmente, la educación popular va vinculando los tiempos políticos, metodológicos y pedagógicos con los tiempos de los cuerpos, es decir, el sueño, la vigilia, el hambre, el cansancio, la menstruación, la menopausia, los embarazos, los ciclos menstruales, la edad, etc. Además de estas apuestas, la educación popular feminista encontraría puntos en común con la visión de que los procesos de producción colectiva de conocimiento transitan por tres momentos: partir de la práctica, teorizar sobre ella y volver a la práctica para transformarla. Según la autora, partir de la práctica es generar las condiciones para la participación y un buen punto de entrada que conecta con las acciones, concepciones y contextos de las estudiantes. En cuanto a la teorización como momento metodológico en la educación popular, Ana Felicia identifica que esta es un esfuerzo intencionado por profundizar en la práctica, por entenderla desde adentro. En este sentido, es posible ir develando el peso de las costumbres, de la ideología, de la naturalización. Y finalmente, volver a la práctica para transformarla es una forma de subrayar una dimensión muy importante de la intencionalidad política de la educación popular, porque es una educación para deconstruir las opresiones y reconstruir rebeldías y liberaciones. Para no alargarnos más, quisiéramos sintetizar lo expuesto anteriormente parafraseando a la educadora popular Claudia Corol, quien en una entrevista realizada en el 2018 por Radio La Tribu afirmó que es una tarea de la educación popular desmontar todas las opresiones, la opresión del colonialismo, del capitalismo y también del patriarcado. Así que no se puede hacer educación popular emancipadora sin pensar que una de sus dimensiones más importantes es la dimensión feminista, antipatriarcal y anticolonial. ¿Sabías que? En América Latina podemos encontrar experiencias de educación popular feminista puesta en práctica en Argentina y Nicaragua, entre otros territorios. En este episodio quisiéramos comentar brevemente la experiencia del equipo de educación popular de Argentina, Pañuelos en Rebeldía.
Pañuelos en Rebeldía es un equipo de educación popular que tiene como propósito fundamental, en palabras de ellos y ellas, aportar a la formación política de los movimientos sociales, contribuyendo desde la educación popular a sistematizar la dimensión pedagógica de su praxis. Como lo describe Claudia Corol, educadora popular y feminista de Pañuelos, el equipo hace parte de una corriente que piensa a la educación popular como una pedagogía de la resistencia, la rabia y la lucha contra todas las opresiones, una pedagogía de los oprimidos y oprimidas y no para ellos y ellas. Es decir, Pañuelos en Rebeldía se piensa la pedagogía como un ejercicio político. De ahí que Corol exprese que toda propuesta pedagógica es política, la cual, al pensarse otras construcciones posibles y reconocerse la complejidad de la realidad críticamente, constituye un acercamiento al conocimiento con potencia transformadora y emancipadora. El ejercicio pedagógico implica, entonces, identificar claramente el proyecto capitalista neoliberal, racista patriarcal y su historicidad, su continuidad, sus consecuencias y su atravesamiento material, ético, político y epistemológico que dicho proyecto contiene. Contenido de lo que ellos y ellas llaman pedagogía de los oprimidos y las oprimidas. Pero, ¿por qué el trabajo de Pañuelos en Rebeldía puede llamarse feminista? En primer lugar, Claudia Corol nos recuerda que en el camino, Pañuelos fue identificando que el sujeto del proceso educativo es el grupo, la comunidad, que hay creación colectiva y que la posibilidad de crear ideas y conocimientos, amasarlas o bordarlas o de tejerlas, la tienen los pueblos, las mujeres de los pueblos. Nos recuerda que hay mujeres invisibles que hacen y transmiten teoría, y que al hablar de identidad y de saberes del pueblo, estas son decisivas. En ese orden de ideas, se reconoce que el conocimiento lo construyen las mujeres y disidencias, que son sujeto de cambio, cuyas voces son importantes para la construcción de otro mundo. Corol resalta así la importancia de las mujeres en la lucha por el medio ambiente en Honduras, en el movimiento Sin Tierra en Brasil, de las zapatistas en Chiapas, México, entre otras experiencias. Resalta también la participación del equipo en el espacio de feministas Abya Yala, con compañeras de Guatemala, Bolivia, Colombia, Paraguay y Kurdistán, entre otros. En segundo lugar, cabe mencionar la aplicación de la idea de pedagogía feminista en las prácticas del equipo, desarrollada por las mujeres educadoras populares que en él se encuentran. Desde una perspectiva feminista, buscan desarrollar pedagogías verdaderamente emancipatorias, aplicando un feminismo que simultáneamente ayude a abrir caminos, que en la dimensión de la vida cotidiana ensayen nuevas dinámicas relacionales que incluyan luchar ya no solo por mejores condiciones de vida en el sentido económico, sino también optar por relaciones sociales más equitativas, sin jerarquías, sin discriminaciones y sin desigualdades. Pedagogía que, para Corol, tiene que ver con un movimiento revolucionario, tiene que ser revolucionario, porque el feminismo no es simplemente un análisis de las relaciones de género, e incluye toda la dimensión del cuerpo, siendo entonces una apuesta de vida. Más información sobre esta experiencia la pueden encontrar en el texto Hacia una pedagogía feminista, géneros y educación popular, publicado por Pañuelos en Rebeldía en 2007. Y entonces, ¿cómo la experiencia de Pañuelos en Rebeldía nos permite ver el diálogo entre educación popular y pedagogía feminista? Corol nos indica que las dos cosas tienen en común la idea de un diálogo de saberes que trata de romper con que hay unas personas que tienen todo el saber y lo tienen que bajar a quienes supuestamente no lo tienen, y cierta horizontalidad en la creación y construcción de los procesos de enseñanza y aprendizaje, que parte del hecho concreto de que todas las personas tenemos saberes y podemos compartirlo. En conclusión, es importante reconocer cómo la educación popular y la pedagogía feminista se nutren entre sí para construir visiones de realidad libres de opresión hacia la mujer, las disidencias de género y todas las oprimidas. Desde Disonantes recomendamos también leer sobre la experiencia del colectivo de mujeres de Matagalpa, Nicaragua, y la organización HAS, y sus apuestas de educación popular feminista basadas en diálogos entre los escritos de Pablo Freire y el feminismo. Para el recomendado de este episodio queremos compartir con ustedes la edición número 1 del mes de enero de 2021 de la revista Educación y Género, publicada por REPEN, Red de Educación Popular entre Mujeres, una organización autónoma constituida en 1981.
Queremos contarles un poco más qué es REPEN. Es una organización que ha trabajado desde la perspectiva de la educación popular con, desde y para las mujeres en Latinoamérica y el Caribe, articulando los procesos de educación popular y derechos de las mujeres. Ahora bien, en esta edición encontraremos el artículo Perspectivas desde el acompañamiento a procesos de educación popular entre mujeres indígenas colombianas, en el que identificamos un elemento fundamental para pensar la discusión y construcción de la educación popular feminista en Colombia. En términos generales, el texto aborda los procesos de formación entre mujeres indígenas en la comunidad Nasa en el norte del Cauca, analizando algunas herramientas y enfoques de la educación popular dentro de este contexto. En suma, el texto posiciona la educación popular y las apuestas libertarias como elementos que se vislumbran en la experiencia con las mujeres indígenas, para recuperar y fortalecer la voz propia y el ser protagonistas de su historia. Dichas mujeres se preguntan y cuestionan los mecanismos de representación de quienes asumen ser la voz, de quienes no la tienen. Y esto tiene que ver incluso sobre cómo construimos entre nosotras las mujeres feministas estas relaciones de educadora-educanda. Es el momento de pensar aquella demanda del reconocimiento y validación de los procesos educativos populares feministas construidos por las propias mujeres y sus contextos. Agradecemos a todas y todos quienes nos escuchan y los y las invitamos a escuchar los próximos episodios del ciclo dedicado a pedagogías feministas. Asimismo, las invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Mujeres en Lucha, Organización Feminista de Tendencia Libertaria, y en Instagram como Organización Mujeres en Lucha. Somos Disonantes, podcast feminista, arriba las que luchan, mujeres en lucha. Disonantes, podcast feminista.